En el día de hoy vamos a trabajar el concepto de ecuación química y balanceo de ecuaciones por el método de simple inspección o tanteo. Antes de iniciar debemos recordar qué es una reacción química. Este es un proceso en donde factores físicos como la temperatura, presión o densidad permiten que unas sustancias químicas iniciales, denominadas reactivos, al entrar en contacto con cualquier forma de energía, presenten un cambio químico. ¿Qué indica que haya un cambio químico? Pues que sus estructuras moleculares hay ruptura de enlaces que conducen a generar otras combinaciones entre los átomos. De esta manera se establecen nuevos enlaces químicos y por ende se generan nuevos compuestos químicos que son denominados productos. Por lo tanto, una reacción química tiene una sustancia inicial denominada reactivo. Ellas son las que van a entrar a transformar su estructura molecular para generar nuevas sustancias denominadas productos. La representación simbólica de una reacción química se denomina ecuación química, y en una ecuación química encontramos los siguientes elementos. En ella vamos a encontrar algo que se denomina fórmula, que me va a indicar la cantidad y el tipo de elementos que me está constituyendo mis compuestos químicos, algo que se denomina coeficiente estequiométrico, que me indica la cantidad, ya sea en función de átomos o de moléculas que están reaccionando y la cantidad de productos que se están generando. Encontramos el signo más que me indica en el caso de reactivos, por ejemplo en este caso, que el carbono reacciona con el oxígeno. La flecha me indica para producir, me está indicando que el sentido de la reacción va en este sentido, y me está indicando que se ha producido 1 de CO2. La ecuación química se puede interpretar los coeficientes estequiométricos en función de átomos, función de moléculas o función de moles. Si trabajamos en función de moles, una mol de carbono reacciona con una mol de oxígeno molecular para producir una mol de dióxido de carbono. Ahora bien, toda ecuación química debe respetar o regirse por unos principios matemáticos. ¿Qué me indica esto? Que la ecuación química, en ella siempre debe prevalecer el principio de la igualdad o de la equidad. ¿En qué sentido? Primero voy a explicarlo a nivel matemático y cómo lo entramos a trabajar a ver en el sentido químico. Observemos la siguiente ecuación matemática. Menos 3x más 5 es igual a menos 4x más 7. Si yo realizo cualquier modificación en alguno de los lados de nuestra ecuación química, necesariamente para que prevalezca la igualdad, el otro lado de la ecuación debe ser modificado. Por ejemplo, si en este caso modificamos la cantidad de x, automáticamente al otro lado de la ecuación también se va a modificar. Si cambiamos cualquiera de los factores o de los números que hemos colocado, necesariamente nuestra ecuación al otro lado también debe modificarse. Cualquier operación matemática que haga en un lado de la ecuación química debe ser compensado con la misma operación matemática al otro lado. La intención es que siempre prevalezca el sentido de la igualdad o de la equidad, que este factor o que este elemento de nuestra ecuación química sea igual al elemento de acá. Lo mismo ocurre exactamente con nuestras ecuaciones químicas. Cualquier proceso que hagamos en nuestra ecuación química va a hacer o va a generar que se tenga que hacer al mismo lado. Entonces, a nivel de principios químicos, nuestra ecuación química debe obedecer a la ley de la conservación de la masa y la carga. ¿Qué significa la ley de conservación de la masa y de la carga? Sencillamente, lo que hace referencia es que la cantidad inicial de átomos debe ser igual o permanecer constante a la cantidad final de los átomos que han hecho partícipe o que han participado en nuestra reacción química. Lo mismo pasa con la carga. La cantidad de electrones ganados o perdidos debe permanecer constante.
Entonces, es importante tener en cuenta que cuando hay una reacción química, lo único que va a variar es la organización y el establecimiento de los enlaces químicos. Es lo único que varía, pero en ningún instante va a variar ni la masa ni los electrones cedidos o ganados en el proceso de ruptura y formación de enlaces. Teniendo en cuenta esto, vamos a observar la siguiente reacción química y la siguiente ecuación. Tenemos el caso del propano, que es el gas que utilizamos en nuestras estufas. Al reaccionar con el oxígeno, nos va a producir dióxido de carbono, vapor de agua y energía. Observemos en este caso que lo primero que tendríamos que ver es si esta ecuación química cumple con el principio de la ley de la conservación de la masa. Para ello, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verificar la cantidad de átomos que ingresan, que sea constante o igual a la cantidad de átomos que sale. En este caso nos han ingresado 1, 2, 3 átomos de carbono, 8 átomos de oxígeno y 8 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. ¿Cuánto ha salido? Han salido un átomo de carbono, 2 átomos de hidrógeno y 3 átomos de oxígeno. Indudablemente la ecuación no cumple la ley de la conservación de la masa. ¿Qué deberemos hacer? Pues sencillamente debemos buscar un coeficiente estequiométrico que nos permita balancear la ecuación, es decir, que la cantidad de átomos que ingresa sea la misma cantidad de átomos que sale. En este caso, tomamos como coeficiente estequiométrico en los productos el 3 de CO2, también producen 4 de agua. Entonces observamos cuánto han salido. Según esto, han salido 3 por 1, 3 átomos de carbono, han salido 3 por 2, 6, más 4 por 1 son 4. 6 más 4, 10 átomos de oxígeno, mientras que de hidrógeno salen 4 por 2 son 8. Esto es lo que ha salido a nivel de productos, átomos de productos, pero si observamos al lado contrario, vemos que han ingresado 1 por 3, 3 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. Hasta el momento tenemos un desbalance en la cantidad de oxígenos. Debemos buscar entonces un coeficiente que nos compense esta cantidad, es decir, qué número que multiplicado por 2 nos dé 10 átomos de oxígeno. El número sería entonces, en este caso, 5. Si colocamos 5, nuestra ecuación quedaría balanceada. A este método de colocar coeficientes por simple inspección se le denomina método de tanteo o simple inspección. Vamos a colocar otro ejemplo para nuestro caso. Tomemos que el aluminio va a reaccionar con las moléculas de cloro para producir cloruro de aluminio. Lo primero que vamos a hacer, en primera instancia, vamos a verificar cuántos átomos han ingresado de cada uno de ellos. Miremos en el caso de aluminio. En el caso de aluminio solamente ha ingresado un átomo de aluminio y ha salido un átomo de aluminio. Miremos el caso del cloro. En el caso del cloro han salido 2 átomos de cloro, han ingresado, perdón, 2 átomos de cloro y han salido 3 átomos de cloro. Vemos que nuestra ecuación no está balanceada, entonces el primer paso que es verificar cantidades. Ya lo hemos hecho. Segundo paso es seleccionar un coeficiente estequiométrico que me permita que estas cantidades sean las que necesitamos. Entonces, ¿cómo hace el desbalance? Iniciamos por el cloro, que es donde está desbalanceado. ¿Cómo hacemos para que 2 átomos que ingresaron se conviertan en 3? Indudablemente, pues no existe eso. Lo que buscamos es números múltiplos entre 2 y 3. Un múltiplo común entre 2 y 3 sería 6. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si yo aquí al cloro le coloco 3, indudablemente toda nuestra ecuación va a tener que variar. Me explico. En el caso del cloro que le va a variar, entonces digo 3 por 2
6. Acaban de ingresar 6 átomos de cloro. Recordemos, deben salir la misma cantidad, por lo tanto, debo buscar un número que multiplicado por 3 me dé 6. El número correcto sería 2. 2 por 3, 6. 6 átomos de cloro salen. Si no acordarnos que cualquier operación que haga a un lado de la ecuación va a afectar al otro. En este caso, también se ve afectado el aluminio. ¿Por qué el aluminio? Porque en este instante, al colocar este coeficiente 2, me está indicando que están saliendo 2 átomos de aluminio, pero que han ingresado solamente uno. Y entonces yo debo buscar un coeficiente estequiométrico que multiplicado por 1 me dé 2. En este caso, el número adecuado sería 2. 2 por 1, 2. Indica que entran 2 átomos de aluminio y salen 2 átomos de aluminio. En este instante, nuestra ecuación ha quedado balanceada. Este método se basa en el ensayo y error, donde por aproximaciones sucesivas buscamos coeficientes que nos permitan balancear la ecuación química. Espero que este pequeño tutorial sirva pues para comprender más el proceso.